Nuestro grupo de investigación está compuesto por oftalmólogos, por personal de enfermería y por optometría, y está centrado en la inflamación ocular, sobre todo en la inflamación ocular que afecta fundamentalmente a la retina. Y ahí tenemos líneas de investigación que van dirigidas, uno, a trabajar en la etiopatogenia, por ejemplo, en trabajar en factores genéticos, polimorfismos genéticos que pueden estar implicados en el desarrollo tanto de uveitis, que es una enfermedad inflamatoria intraocular, como patología de la retina, que fundamentalmente son degeneración macular asociada a la edad y también edema macular diabético. También en nuevos tratamientos, por ejemplo, en el caso de degeneración macular asociada a la edad, estamos trabajando en nuevas vías terapéuticas, como puede ser también la proteína C. Y en el caso de las uveitis, también trabajamos en tratamientos, en estudio de tratamientos personalizados de las uveitis. Hoy en día pues, hay fármacos biológicos que actúan sobre dianas terapéuticas y también estamos trabajando en la posibilidad de, mirando niveles de fármaco, mirando niveles de producción de anticuerpos antifármaco, personalizar los tratamientos. De alguna forma, nuestro grupo se dirige fundamentalmente a esos dos aspectos, a trabajar en la etiopatogenia y trabajar fundamentalmente en nuevas dianas terapéuticas y o evaluar resultados que ya están en la clínica y pueden optimizarse.